La religión es un aspecto fundamental de la experiencia humana que abarca creencias, prácticas y valores que dan sentido y propósito a la vida. Las religiones pueden variar ampliamente en sus creencias, prácticas y estructuras organizativas. Algunas se centran en la adoración de un ser supremo o múltiples dioses, mientras que otras se enfocan en las enseñanzas éticas y filosóficas. Las religiones también desempeñan un papel importante en la cultura, la historia y la identidad de las sociedades. Una parte integral de la experiencia humana que busca ofrecer un camino hacia la trascendencia y la realización espiritual. Hola y bienvenidos a Enigma, un canal en el que hablamos de cosas raras. Y diréis, pero Sonia, ¿la religión no es algo raro? Ya, pero es que algunas de las que vamos a ver en este iceberg sí que lo son. Que sepáis que, a nivel académico, no existe un consenso sobre qué constituye una religión. No hay una definición única que abarque todas las religiones del mundo, pero generalmente se entiende como un sistema de creencias y prácticas que busca comprender lo trascendente, lo divino o lo sagrado. Como ya he explicado en otros vídeos, la palabra secta técnicamente no tiene por qué referirse a un grupo destructivo. Simplemente se trataría de grupos o movimientos que mantienen creencias, prácticas o enseñanzas distintas que los separan de otras corrientes más amplias. Luego están las sectas destructivas o grupos de control coercitivo. Aunque popularmente lo usemos en sentido peyorativo, cuando use la palabra secta en estos vídeos no será así, pero ya dejaré claro cuando me refiera a si el grupo es destructivo o no. No soy ni teóloga ni antropóloga, aunque sí tengo ciertos estudios menores en estos campos. Pero para esta serie soy una persona con curiosidad que se ha puesto a buscar y a entender las 110 religiones y sectas que aparecen en la lista y que os cuenta lo que ha encontrado. Como se trata de un iceberg, en los primeros niveles veremos religiones y movimientos más conocidos y más adelante cosas más minoritarias, poco conocidas y sectas destructivas. Estuve pensando en si dejar fuera los primeros niveles porque son cosas bastante conocidas, pero luego me decidí por lo contrario, porque otra cosa no, pero con las religiones se van creando grupos y estos se separan y de estos se vuelven a separar y estos creen una cosa y hacen una reforma y llega un momento que es fácil perdernos. Así que este primer nivel nos va a servir para ver cómo y por qué se fueron separando y ramificando algunas corrientes. Y los nombres nos sonarán a todos, pero igual no sabemos por qué se separaron o cómo llegaron a crearse, por lo que me pareció interesante empezar desde el punto 1 en este sentido. Además, así, para que no nos perdamos, he hecho unos gráficos que veréis más adelante sobre cómo se va ramificando cada grupo. Y ojo, porque estos gráficos están simplificados. Muchas veces algunos movimientos son transversales o los académicos no están de acuerdo en los orígenes de algún grupo. Así que repito, simplificados. Voy a hacer resúmenes. Evidentemente me voy a dejar cosas fuera. No puedo contar todos los detalles en cosa de pocos minutos. Contaré las cosas a nivel general y si os llama la atención algo en particular, tendréis la referencia para buscar más información si queréis. Con cada religión os vais a encontrar en pantalla un cuadro como este de aquí. Ya os he dicho que no hay una definición universalmente aceptada de lo que es una religión y de todas las características que tendría que reunir para ser considerada como tal. Pero sí que a nivel general nos sirve para situarnos sobre lo que vamos a hablar. Así los vídeos no se hacen muy repetitivos, comentando todo el rato los mismos puntos. Entonces, en cada religión pondré este cuadro para que tengáis una idea rápida, que no voy a leer en voz alta, ojo, y así nos da tiempo a comentar algunas curiosidades. Si algún punto está marcado con una X, por ejemplo en el apartado de profecías, es porque o no hay o porque no es algo generalizado. Igual algunos grupos dentro de la religión creen en alguna profecía, pero no sería algo importante a nivel general para el grueso de los seguidores, por ejemplo. Hay otros que aunque no tengan la X, por ejemplo los textos sagrados,
irán en la caja porque tienen gran importancia para el grupo. Pero, por ejemplo, en el caso de los movimientos no teístas, obviamente, no tendrían ese carácter sacro. Tened en cuenta este tipo de cosillas. Por último, voy a mencionar que, obviamente, mis creencias son algo personal que no voy a compartir, pero que, como voy a hablar de más de 100 religiones, es imposible que crean todas. Voy a tratar de ser lo más objetiva posible, igual que cuando hablo de mitología, aunque no soy perfecta y algo puede transpirar de mis propias opiniones. No tengo intención alguna de ofender a nadie porque cada uno es libre de creer en lo que quiera y yo ahí no entro. Voy a dar información e igual hago alguna que otra broma, que la información se puede dar con humor. Y claro está que para los grupos de control coercitivo, las llamadas sectas destructivas, que saldrán sobre todo al final del iceberg, lo que os acabo de contar no aplica. Ya sabéis que estoy en contra de estos grupos de control totalitario y que tenéis varios vídeos en el canal para reconocer los peligros. ¡Ale! ¡Empezamos! Catolicismo. Todos conocemos el catolicismo. Es una de las principales ramas del cristianismo, que cuenta con más de 1.000 millones de creyentes en todo el mundo. Hago resumen, ¿eh? Voy a lo básico, que esto no es un vídeo exhaustivo sobre el catolicismo. A ver, las principales creencias son la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Encarnación, la Pasión y Resurrección de Cristo, la Segunda Venida y el Juicio Final, la resurrección de la carne, que es que en el fin de los tiempos los seres humanos resucitarán en sus mismos cuerpos, aunque glorificados, como Jesús cuando resucitó. Y también se cree en la vida eterna. Además, que la Biblia es la palabra de Dios, los sacramentos y la comunión de los santos, que, explicado de forma muy básica, sería que todos los creyentes, tanto vivos como ya no vivos, estarían unidos espiritualmente. También se reconoce la autoridad del Papa. Después, en la jerarquía, van obispos, presbíteros y diáconos. Algunas de las creencias que más adelante veremos que difieren de otros credos cristianos son la Inmaculada Concepción, que viene a ser que María estaba libre del pecado original. La transubstanciación, que es que Cristo está presente en la Eucaristía. La salvación se obtiene por dos cosas: la creencia y aceptación de Jesucristo y las buenas obras. En otras doctrinas, solo con creer en Jesús bastaría para salvarse. Hinduismo. El hinduismo, entendido como el conjunto de todas las diferentes denominaciones que existen, tendría más de 1.000 millones de miembros. No hay una autoridad central y la doctrina no está unificada, por lo que hay tantas variantes que podríamos estar horas hablando, pero a rasgos generales, dioses hay miles. Cada variante da más peso a uno que a otro, pero en general los más importantes serían el Trimurti: Brahma, el creador; Vishnu, el mantenedor; y Shiva, el destructor. Aunque muchos creyentes aceptan que cada deidad son distintas manifestaciones de la misma entidad suprema. Así que no todos los practicantes del hinduismo son politeístas. La creencia de que todos los dioses sean manifestaciones o aspectos de un solo ser se refiere a un monoteísmo. Pero es que además algunos son enoteístas, es decir, que se adora a una divinidad suprema, pero a la vez se reconoce la existencia de dioses menores. E incluso pueden ser ateístas, lo que significa que no creerían en ningún dios y que su relación con el hinduismo sería desde una perspectiva filosófica. También tienen un montón de textos que se dividen en dos grupos: Shruti, lo que se escucha, y Smriti, lo que se recuerda. El primer grupo contiene los 4 Vedas: Rig Veda, Yajurveda, Samaveda y Atharva Veda. Y cada uno tiene 4 capas: los Samhitas, que son himnos; los Aranyakas, que son instrucciones para rituales y ceremonias; los Brahmanas, que son comentarios sobre las instrucciones; y los Upanishads, que son un acercamiento más filosófico a los textos. El segundo grupo comprende una gran cantidad de escrituras, pero mencionaré las más importantes, que son, en primer lugar, los poemas épicos Mahabharata y Ramayana, y por otro lado también comprende los Puranas, que por cierto son un montón. ¿Cómo se desarrolló el hinduismo?
Pues fue evolucionando poco a poco y tiene sus raíces en la civilización del Valle del Indo, religiones locales y la religión proto-indoeuropea. A medida que los pueblos indoeuropeos fueron migrando a la India, se fueron mezclando las creencias que traían con las locales, resultando en la civilización védica. Esta evolucionó hacia el brahmanismo y las creencias, con el tiempo, se dividieron en dos categorías: Astika y Nastika. Básicamente, los primeros aceptaban la autoridad de los Vedas, y de aquí derivaría el hinduismo. Y los segundos la rechazaban, derivando en el jainismo y el budismo. Una de las creencias principales es que todo ser vivo también sería una manifestación de cualidades divinas. Otra es que el universo pasa por ciclos de creación y destrucción. El concepto de tiempo no es lineal, sino cíclico. También está la ley universal, el karma y sobre todo el samsara o ciclo de reencarnaciones, del que uno aspiraría al moksha, es decir, liberarse tras trabajar espiritualmente durante varias vidas. Veamos qué me aguarda en mi siguiente vida. Primero fui tigre, serpiente, palurdo, cabra con sombrero y yo. Me queda esta y ser ayudante de producción de la tele. Islam suní. El Islam suní es la mayor rama del Islam. Se basa en la creencia de que el profeta Mahoma murió sin nombrar sucesor, lo que llevó a la elección de este señor, que no sé cómo pronunciar el nombre, lo siento, como primer califa. El Islam suní reconoce a los 4 primeros califas o rashidun como sucesores legítimos del profeta Mahoma, mientras que los chiíes creen que el liderazgo pertenecía únicamente al yerno de Mahoma, Ali, y a sus descendientes. Según la tradición islámica, el Islam comenzó con la revelación del Corán al profeta Mahoma, quien siguió recibiendo revelaciones de Alá que acabaron siendo recopiladas en el Corán. Este constituye el núcleo del Islam y es considerado la máxima autoridad de su religión. Se divide en 114 capítulos conocidos como suras. Hay 2 distinciones importantes en cuanto a las creencias. La primera trata la naturaleza teológica del Islam, mientras que la segunda trata de la naturaleza judicial. Antiguamente, los creyentes intentaban seguir la ley establecida en el Corán, así que para los asuntos que no se trataban directamente en el texto, se recurría a los ejemplos que el profeta había dado en vida. Estos ejemplos, junto con sus dichos, formaron un canon de la tradición islámica conocido como la Suná. Explicándolo de forma muy simplificada, los suníes, que toman su nombre precisamente de la Suná, creían que los ejemplos del profeta podían guiar a los creyentes, junto con las opiniones y comentarios de eruditos llamados ulema. Entre ellos había algunas figuras que destacaron, los imanes. Para los suníes, figuras respetables pero no infalibles. Sin embargo, para los chiíes sí que eran infalibles. Y en este grupo también hay algunas variantes, pero en líneas generales se cree que Alá es el único Dios, también se cree en la existencia de ángeles, en que ha habido varios profetas enviados por Dios, aunque Mohammed es el más importante, pero entre ellos están Noé, Moisés y Jesús, por ejemplo. También en un día del juicio final, tras el cual los justos resucitarán. Por último, mencionar la creencia en la predestinación o qadar. El Islam suní, como otras ramas del Islam, tiene varias profecías que suelen estar relacionadas con los signos del fin de los tiempos. Y el líder es el califa, quien se considera sucesor del profeta. El lugar más sagrado es la Kaaba, considerada la casa de Alá, y lugar de peregrinación en el que se llevan a cabo diversos rezos y rituales. En una de las esquinas de la estructura hay una piedra negra que también se considera sagrada. Según la tradición, llevaría en la tierra desde los tiempos de Adán y Eva. Algunos de los rituales o pilares son la declaración de fe, la oración 5 veces al día, la limosna o donación de parte de los bienes, el ayuno durante el Ramadán y la peregrinación a la Meca. Islam chií. El chiísmo es la segunda rama más importante del Islam después del sunismo. En la base del Islam comparten las creencias con los suníes, pero la división entre musulmanes suníes y chiíes
se produjo por las disputas tras la muerte del profeta Mahoma. Los chiíes creen que Alí, primo y yerno de Mahoma, fue el sucesor legítimo, mientras que los suníes creen que Mahoma no nombró sucesor antes de su muerte y consideran que este hombre fue el primer califa legítimo después de Mahoma. Se cree en la justicia divina, en las profecías, en el día del juicio final, en el que primero se destruirá el mundo y después se juzgará a todo el mundo por sus acciones. En algunos grupos se cree que una figura mesiánica, que será un imán al que llaman Mahdi, vendrá al mundo para dirigirlo antes del fin de los tiempos. Evangelismo. El cristianismo evangélico es un grupo dentro del protestantismo. ¿Y qué es esto? Pues un grupo que se separó de la Iglesia Católica hace siglos porque no estaban de acuerdo con todo. Y este grupo se fue ramificando, así que ahora incluye diferentes denominaciones. Se entiende más fácil con este gráfico que os pongo en pantalla. Pero vamos, que en este grupo estarían los evangélicos. No es un grupo homogéneo, sino que suele haber iglesias independientes, pero por lo general dan mucha importancia a la autoridad de la Biblia, la necesidad de la conversión personal, la importancia de evangelizar y sobre todo que uno puede salvarse solo por creer en Jesucristo. Ya está. El movimiento está a tope en los Estados Unidos, en donde se promueve la abstinencia sexual hasta el matrimonio, con esto de los anillos de castidad, que seguro que habéis visto en alguna peli. ¡Qué bien, cariño, ya has venido! Primero Ned Flanders, el sexo luego. Confucianismo. El confucianismo es un sistema filosófico y ético originario de China que existe desde hace más de 2500 años. Se basa en las enseñanzas del filósofo Confucio y ha sido una de las filosofías religiosas más importantes de este país. El confucianismo hace hincapié en la importancia de la ética personal, la moralidad y el respeto por la comunidad. Se preocupa por la virtud interior de los individuos y la creencia de que los seres humanos son esencialmente buenos. No tienen una deidad como tal, aunque sí se habla de mandatos celestiales. Se venera a Confucio como un gran sabio, a espíritus sobrenaturales y a los ancestros. Tampoco cuentan con un concepto de salvación como tal, sino más bien en conseguir la armonía y la virtud en esta vida, no en algo que pase más allá. Los principios fundamentales son Ren, la benevolencia, compasión, empatía y preocuparse por los demás. Yi, la rectitud, la disposición moral para hacer el bien, ser ético y el discernir lo que es correcto. Li, el ritual, el decoro, la etiqueta, la importancia de las ceremonias tradicionales y la conducta y el comportamiento adecuados en cada contexto social. Chi, sabiduría, la búsqueda del conocimiento, la comprensión y el saber. A más sabiduría, mejores decisiones se tomarán. Xin, la integridad, la honradez, la honestidad y la correspondencia entre las palabras y los actos. Laicismo. El laicismo es un principio que defiende la separación entre la religión y el Estado. Pretende dirigir los asuntos humanos basándose en consideraciones que no tengan nada que ver con la religión, es decir, que las decisiones políticas, las leyes, no deberían de obedecer a principios o doctrinas religiosas. Así, el Estado no debería imponer ninguna religión a los ciudadanos ni favorecer a una religión por encima de otra, lo que también deriva en la libertad religiosa de los ciudadanos y en la igualdad ante la ley, independientemente de las creencias personales de cada uno. ¡Libertad! ¡Libertad! Budismo del sureste asiático. Hemos visto antes que existen muchas denominaciones cristianas, pues algo parecido pasa con el budismo. Para que no nos liemos, os pongo un gráfico en pantalla. En el punto sobre el hinduismo hemos visto que el budismo deriva de las escuelas Nastika, que rechazaban la autoridad de los Vedas. Con el tiempo, fue llegando a varios lugares de Asia, que interpretaban los textos de forma diferente, daban más importancia a algunas escrituras sobre otras y así con otros aspectos filosóficos. El Mahayana actualmente tiene mayor presencia en Asia Central y Extremo Oriente, es decir, China, Corea, Japón y Vietnam. El Vajrayana, que se considera más esotérico,
Destacan el Tíbet y Bután. Y la corriente Theravada es la que tiene más relevancia en el sudeste asiático, comprendiendo países como Birmania, Tailandia, Laos y Camboya. Bueno, pues resulta que la corriente principal en el budismo del sudeste asiático es el de la tradición Theravada, que es una de las tres principales, y según el lugar, algo también de la tradición mahayana. Y como engloba a un gran número de personas en muchísimos países, pues hay variantes. Esta sería una versión un tanto más conservadora que otras. ¿Qué diferencias hay con otros tipos de budismo? Pues, por ejemplo, que dan más importancia a unos u otros textos. Los textos más importantes son el Canon Pali o Tipitaka, las tres canastas, que en inicio fueron escritos sobre hojas secas de palmera y que se guardaron en 3 cestos, y de ahí el nombre. Son el de la disciplina, el de los discursos y el de las enseñanzas adicionales. Otra diferencia es la influencia que hayan podido tener de otras corrientes de pensamiento, por ejemplo del confucianismo o el taoísmo. En otras tradiciones se les da mucha importancia a los bodhisattvas, que, explicado de forma muy simple, serían aquellos que estuvieran embarcados en el camino de la iluminación y bastante cerca de alcanzar el nirvana. En la corriente Theravada solo se acepta a Maitreya, del que, aunque no se suele dar importancia a las profecías, existe una que dice que vendrá al mundo y alcanzará la iluminación. Judaísmo de reforma. Y sí, en el judaísmo también hay varios movimientos o denominaciones. El judaísmo a día de hoy cuenta con 3 ramas principales, vamos a decir: reformista, conservador y ortodoxo. Y por ponerlo de forma básica, la diferencia entre los 3 radica en su visión de la ley judía. Para los ortodoxos es algo obligatorio e inmutable, es decir, que no cambia. Para los conservadores es obligatoria también, pero no es inmutable. Y para los reformistas no es nada ni obligatorio ni inmutable. Lo entienden como algo que evoluciona. Vale, pues el judaísmo reformista, digamos que es una versión menos ortodoxa del judaísmo, que está más modernizada, vamos a decir. Se separó hacia el siglo XIX, cuando en Alemania, por lo que es una rama de origen ashkenazi, se empezó a examinar la tradición y se decidió reformar algunos elementos. Se caracteriza por su apertura, adaptabilidad y la idea de la evolución y el desarrollo de la práctica y las creencias judías. Teniendo en cuenta que los 3 grandes principios del judaísmo son Dios, la Torá e Israel, os doy algunos ejemplos de diferencias con otras denominaciones. Interpretación de la ley judía. El judaísmo reformista sostiene que la ley y la tradición deben adaptarse a la moralidad contemporánea, mientras que otros tipos, como el judaísmo ortodoxo, se centran en la obligatoriedad de la misma. Visión de la Torá. Consideran que la Torá fue escrita por seres humanos, aunque con inspiración divina, por lo que habrían dejado su propia impronta, reflejando cosas de la época y explicándose con el lenguaje de esos tiempos. Sería entonces necesaria una reinterpretación al lenguaje contemporáneo. Igualdad de género. El judaísmo reformista fue la primera gran confesión judía en adoptar la igualdad de género en la vida religiosa. Han ordenado a mujeres rabinas, por ejemplo. Enfoque de la tradición. El judaísmo reformista piensa que el judaísmo está en constante evolución, con revelaciones continuas y progresivas. Mesías. Por norma general, no se espera la llegada del Mesías como si se cree en otras denominaciones. Se hace mucho hincapié en una autonomía personal para la interpretación de la ley judía, así que se puede ser judío reformista y diferir en algunas de las cosas que os he contado. Sintoísmo. El Shinto o sintoísmo es la religión indígena de Japón y se centra en la veneración de los kami, que son espíritus o deidades que se cree habitan en la naturaleza, objetos, lugares y antepasados, por lo que podríamos considerarla una religión politeísta y animista. Ha convivido mucho tiempo con el budismo y hay gente que practica ambas religiones a la vez. Aunque el sintoísmo no tiene un conjunto de doctrinas o credos claramente definidos, podemos trazar algunos rasgos generales.
Está presente un fuerte culto a la naturaleza y se valora la pureza y la armonía. No hay textos sagrados ni fundador y no tiene una autoridad central. Los festivales o matsuri tienen especial importancia y también se acude a templos y santuarios, que suelen estar dedicados a un solo kami cada uno, a rezar y hacer ofrendas. Luteranismo. El luteranismo es una importante rama del cristianismo protestante, así que volvemos al gráfico de denominaciones del cristianismo para que nos situemos. Estamos aquí. Vale, pues en el siglo XVI, un monje que se llamaba Martín Lutero le dijo a la Iglesia Católica: no, lo estáis haciendo mal. Y se inició un movimiento reformista. ¡Jo, tío! Se creen mejores que nosotros. ¿Qué diferencias tenemos? Pues que lo que no esté en las escrituras, fuera. Como son protestantes, al igual que hemos visto con los evangelistas, la salvación se obtiene por la fe en Jesucristo. No hace falta nada más. Se cree que la salvación no nos la merecemos, que es un don de la gracia de Dios, así que por muchas buenas obras que hicieras, no te garantizarían la salvación, porque no se puede conseguir por méritos humanos. Hay 2 sacramentos principales en lugar de 7, que son el bautismo y la Cena del Señor. No hay una veneración formal de la Virgen María y de los santos tan fuerte como en el catolicismo. Y se rechaza el papado como autoridad central. Budismo chino. Volvemos al budismo. Rápidamente, se originó en la India hacia el siglo VI a.C. y se introdujo en China 500 años después a través de la Ruta de la Seda. Allí se mezcló con la cultura y las creencias existentes, sobre todo recibiendo influencia del taoísmo, el confucianismo y la religión tradicional china. Y en Extremo Oriente se fueron creando varias escuelas, así que volvemos a echar un vistazo al gráfico del budismo para situarnos. En China se centraría en la tradición mahayana. El budismo chino se centra en el estudio de los sutras mahayana. Se da especial importancia a los bodhisattvas, que son figuras a punto de alcanzar la iluminación, pero que no lo hacen inmediatamente, sino que se quedan en la rueda del samsara para dedicarse a ayudar a otros a alcanzar el nirvana. La idea es no buscar la iluminación solo para uno mismo, es hacerlo para todo el mundo. Y puede alcanzarse en una sola vida. Este tipo de budismo da importancia a conceptos como la compasión, la vacuidad, la ausencia del ser y la sabiduría. Ateísmo. El ateísmo es la falta de creencia en la existencia de dioses o seres supremos. Importante para la definición, un ateo no es que afirme positivamente que no existen dioses, sino que él carece de la creencia en ellos. No es un sistema de creencias ni una religión, y es distinto del agnosticismo, que deja abierta la cuestión de si existe o no un dios, aunque se puede mezclar con la versión más débil del ateísmo. Hay diferentes grados o diferenciaciones y se proponen distintas catalogaciones. Una de ellas es esta, que comenzaría por el ateísmo débil o agnosticismo, que se refiere a la falta de creencia en deidades sin afirmar explícitamente que no existen. No es que no exista Dios, es que no creo que exista. Se sostiene que no puede ser probado o conocido. Es imposible saberlo. Este es el que se mezcla un poco con el agnosticismo, aunque la diferencia en líneas generales es que en el agnosticismo se centra en la imposibilidad de saber y el ateísmo se centra en la ausencia de creencia. Por tanto, se puede ser agnóstico y ateo a la vez. Luego está el ateísmo fuerte o positivo. Este tipo sí que afirma activamente que los dioses no existen. No hay prueba alguna, no creo en ningún dios. Luego también está el ateísmo implícito o práctico, que es alguien que no se identifica explícitamente como ateo, pero que no rechaza la creencia en Dios conscientemente. Por ejemplo, si no participa en prácticas religiosas y vive su vida como si no existiera Dios. Y también está la proposición de cuando un niño nace. ¿Cree inmediatamente en Dios o no tendría primero que aprender qué es el concepto de Dios? Si no se cree en Dios al nacer, durante ese tiempo estaríamos ante un ateísmo implícito.
Curiosamente, el ateísmo puede aparecer en algunas religiones no teístas. Por ejemplo, en el budismo, en el que no se suele hacer alusión a ninguna deidad ni se le rinde culto. New Age genérico. El movimiento New Age o de la nueva era es un término que engloba una amplia gama de creencias y prácticas espirituales y filosóficas que ganó popularidad a principios de los 70. Es un movimiento súper diverso y polifacético. No hay una estructura centralizada, sino que más bien va por grupos, y las creencias varían mucho. Voy a contaros algunas de las creencias que suele haber, pero esto no quiere decir que todos los grupos crean en todo lo que voy a decir. Va en líneas generales. Una creencia generalizada es que ahora estaríamos a punto de entrar en la era de Acuario, que marca la astrología. Esa es la nueva era que le da nombre. En esta era, pues, entraríamos en una especie de periodo en el que se elevaría la vibración espiritual. Otra creencia que suele aparecer con relativa frecuencia es que se considera que Dios no sería como un ente externo, sino que lo impregnaría todo. Por lo tanto, todos tendríamos una parte de esa divinidad dentro de nosotros. Se suele entender que todas las religiones serían lo mismo, que hablarían de lo mismo pero dando diferentes nombres. Esto provoca que se mezcle o se sincreticen conceptos y creencias de otras religiones, así que te puedes encontrar de todo: esoterismo, ocultismo, karma, reencarnación, numerología, que si cristales, que si meditación, energía cósmica, etc. Suelen alejarse de las estructuras religiosas en favor de una espiritualidad más personal, aunque la estructura muchas veces está en el grupo en concreto al que uno se adhiera. Y suele aparecer la figura de maestros ascendidos, que serían unos individuos que han alcanzado un alto grado de evolución espiritual. Varios grupos de esta corriente han sido acusados de un montón de delitos muy gordos, y para no decir palabras feas, ya me entendéis, van desde delitos fiscales a temas de sustancias y sobre todo temas relacionados con cosas íntimas con mujeres y gente que no es mayor de edad. Vaya dato perturbador. Muchas son grupos de control coercitivo, así que hay que tener cuidado. Y no, con esto no quiero decir que todos los grupos hagan estas cosas. Algunos, que andéis con ojo. ¡Tengo miedo! Cristianismo ortodoxo. El cristianismo ortodoxo es una de las principales ramas del cristianismo que tiene sus raíces en la Iglesia primitiva y ha mantenido tradiciones y doctrinas desde los primeros siglos del cristianismo. Se separaron en el año 1504 en el cisma de Oriente y Occidente. Por lo que he visto, no hay una estructura central, sino que se gestionan con algo que se llama iglesias autocéfalas, que quiere decir que cada una se rige a sí misma. Va por patriarcas y obispos, y existe la figura del patriarca de Constantinopla, que sería un título honorífico más que nada. En la doctrina, casi todo es muy parecido al catolicismo, pero os menciono algunas diferencias. No creen en la existencia del purgatorio, no reconocen al Papa como autoridad, el Espíritu Santo vendría solo del Padre, no del Padre y del Hijo, como si pasa en el catolicismo. Los sacerdotes pueden contraer matrimonio y no es necesario el celibato. Pentecostalismo. El pentecostalismo es un movimiento del cristianismo protestante. Volvemos al gráfico para situarnos. Estamos aquí. Vale, pues aquí se le da mucha importancia al Espíritu Santo, sus manifestaciones y la comunicación directa con él. El nombre viene del evento de Pentecostés que aparece en la Biblia. En Hechos 2 se dice que los seguidores de Jesús recibieron el Espíritu Santo y que hubo manifestaciones visibles, como la glosolalia o don de lenguas. Este es un fenómeno por el que alguien que estaría en trance hablaría en un lenguaje ininteligible. Os pongo algún ejemplo en pantalla para que os hagáis una idea.
Creen que es posible curarse por la oración o por la imposición de manos. La Biblia se interpreta de forma literal y algunas vertientes practican la abstinencia de alcohol y tabaco. No tienen una estructura centralizada, sino que cada iglesia tiene su propia autoridad. Lo que pasa es que tenemos que ampliar el gráfico porque al haber tantas iglesias independientes, dentro del pentecostalismo se pueden diferenciar algunas corrientes. El pentecostalismo clásico, el histórico, el unicitario y el neopentecostalismo. Por mencionar algunas diferencias entre ellos es que algunos aceptan la Santísima Trinidad y otros no. Y lo mismo pasa con temas como la homosexualidad y el divorcio. ¿Espera, qué? En el pentecostalismo practican la teología de la prosperidad, que es esto que seguro que habéis visto de televangelistas forradísimos, porque la idea es que lo que des te será devuelto. Y, por tanto, si donas a la iglesia, te prometen mucha prosperidad. Mormonismo general LDS. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, esto es lo del LDS del título, para abreviar mormonismo, fue fundado por Joseph Smith en 1830 en los Estados Unidos, después de que tuviera un par de visiones sobrenaturales. En la primera, Dios y Jesucristo le habrían perdonado sus pecados y le habrían dicho que todos los credos cristianos estaban mal. En la segunda se le habría aparecido un ángel llamado Moroni, diciéndole dónde podía encontrar unos textos escritos en planchas de oro que habrían estado enterrados. Smith habría conseguido traducir los textos que estaban en un idioma extraño, y de ahí vendría el Libro de Mormón. Smith quiso construir Nueva Jerusalén en Missouri, pero los que vivían allí se cabrearon y no les dejaron. Tienen prohibido el café, el té, el alcohol y el tabaco. Bautizan a personas fallecidas, según ellos, para darles la oportunidad de salvarse en el más allá. Que el trono de Dios estaría en algún lugar cerca de una estrella o un planeta de nombre Colo. Por norma general se oponen a la homosexualidad y al principio se practicaba la poligamia, pero luego dejaron de hacerlo. Y esto provocó que algunos grupos se separaran del movimiento central porque querían seguir siendo polígamos. ¿A dónde me lleváis? A un consejero matrimonial. También creen que tras resucitar, después del juicio final, podrían ir a uno de 3 mundos que ellos llaman reinos de gloria. El más alto es el reino celestial, seguido por el terrestre y el telestial. La mayoría de personas, según la enseñanza mormona, recibirán un lugar en uno de estos reinos. Y se podría hablar mucho más, pero no quiero hacer el vídeo demasiado largo. Jainismo. El jainismo es una antigua religión / filosofía originada en la India que se remonta por lo menos al siglo VI a.C. No se centran en rendir culto a ningún dios, por lo que se trata de una religión no teísta, y de hecho se niega la existencia de un dios absoluto y creador. El objetivo principal es alcanzar el moksha, que es salir del ciclo de reencarnaciones. Para ello dan especial importancia a la no violencia o ahimsa, que consideran el principio supremo. Se debe evitar causar daño no solo a otra persona, sino a cualquier forma de vida, ni por obra ni por pensamiento. Y es que se cree que todo ser vivo tiene alma, lo que sería un pananimismo. Así que se practica el vegetarianismo. También creen en el karma. La verdad es otra virtud importante, de la que creen además que tiene varias facetas. No robar, no apegarse a las posesiones. Y por otro lado, también hay un montón de subdivisiones de diferentes tipos de jainismo. Os voy dejando un gráfico para que lo veáis. Una de las diferencias, por ejemplo, es que los digambaras creen que solo los hombres pueden alcanzar el moksha y que las mujeres tendrían todavía trabajo pendiente para poder nacer como hombres en alguna vida siguiente. Dios crea los dinosaurios. Dios destruye los dinosaurios. Dios crea al hombre. El hombre destruye a Dios. El hombre crea los dinosaurios. Los dinosaurios se comen al hombre. La mujer hereda la tierra. Taoísmo.
El taoísmo es una filosofía / religión originaria de China. Ha constituido una parte muy importante e influyente a nivel cultural en este país. De hecho, es una de las 5 doctrinas religiosas reconocidas oficialmente por el gobierno chino. El concepto central en el taoísmo es el Tao, que se traduce como el camino o la vía. Es la fuerza primordial que fluye a través de todo en el universo, algo que se escapa de la capacidad de comprensión del ser humano. Se busca vivir en armonía con el Tao y para ello existe el principio de no acción o Wu Wei. Se trataría de no interferir, permitiendo que las cosas sucedan de forma natural. También implica el tomar a la naturaleza como maestro, observar y aprender de ella, como vivir de acuerdo con el Tao. También es importante la dualidad del yin y el yang, fuerzas opuestas pero complementarias en el universo. El yin se asocia con la oscuridad, la pasividad y lo femenino, mientras que el yang está vinculado con la luz, la actividad y lo masculino. Conceptos como la compasión, la humildad y la simplicidad también son de especial importancia. Para algunas ramas también existe el objetivo de alcanzar la inmortalidad. Según cada escuela, esto puede hacerse llegando a la armonía plena con la naturaleza o mediante alquimias internas y externas. Es una corriente muy grande, con muchas escuelas, ramas y distinciones. Así que aprovecho para recordaros que lo que comento es a nivel general y que hay muchas variaciones según cada escuela. Sijismo. El sijismo es una religión fundada en la India en el siglo XV por el gurú Nanak y que ha venido siendo desarrollada desde entonces por sucesivos gurús. Creen en un único Dios, un poder trascendental y absoluto. Se practica la igualdad ante todo, da igual el color, la religión, la casta, el estatus, etc. Uno siempre ha de acordarse de Dios. Se fomenta la compasión, la humildad, el desapego material, la paz y la verdad. También en la justicia y en proteger a los débiles. Y se hace mucho énfasis en la vida comunitaria y el deber de ayudar a construirla y mejorarla. Además, rechazan por completo el sistema de castas. Algo curioso es que solo pueden tomar verduras y lácteos, nada de carne ni de pescado. Y como contemplan ese deber social que os comentaba, es normal que en sus templos se dé de comer a todo el que lo necesite, que suele ser mucha gente, pero, aunque ha habido excepciones, solo pueden ofrecer los alimentos que están permitidos. Un sikh siempre ha de llevar encima 5 artículos de fe, que son tener el pelo largo, un peine de madera para hacerse un recogido, un brazalete metálico, ropa interior de algodón y una pequeña daga. Antiguamente era una espada ceremonial, pero lo cambiaron por algo más pequeño. Esta daga únicamente puede desenvainarse para la defensa propia o para proteger a alguien. Tienen una costumbre muy curiosa, que es que cuando bautizan a un bebé, abren una página al azar de su libro sagrado y con la primera letra de la página izquierda le ponen nombre al niño. Religión tradicional china. El nombre de religión tradicional china engloba tantas prácticas y creencias con tantísimas variaciones que han evolucionado tanto que casi que es difícil darle una definición. Pero a grandes rasgos sería el compendio de creencias tradicionales y prácticas, sobre todo de los Han, que han venido dándose en este país durante milenios y que tienen un fuerte arraigo cultural. Hay una notable veneración a los antepasados, a espíritus sobrenaturales y deidades locales, y hay muchísimas. La naturaleza es algo sagrado y se pueden venerar elementos naturales como montañas o ríos. Y también se cree en el Qi, la energía del universo. Ha recibido influencia de todas las otras creencias que han pasado por allí, el budismo, el confucianismo y el taoísmo. Así que aparece la ética, el respeto a la familia, el Tao y el yin yang, por ejemplo. Uno no se convierte a esta religión, voy a decirlo entre comillas, sino que participa de ella al sumergirse en la cultura, al asociarse con ella. No hay textos sagrados, ni líderes, ni dogmas. Y hasta aquí el nivel 1. Suscribiros al canal para no perderos los siguientes niveles, porque a medida que vayamos avanzando por todos los niveles aparecerán cosas más desconocidas
interesantes y raras, como todo lo que vemos en este canal. Pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!